Quédate en la radio pública. Ya viene. Política a fondo. Con la conducción de Bernardo Elfman. 90.7. La radio pública. Entrevistas a la manera de Bernardo Elfman. Las voces del pueblo hablan en la radio pública. Política a fondo. Un pueblo, todas las voces. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pasamos apenas 4 minutitos de las 6. Un día verdaderamente precioso. Estamos en la radio pública de 90.7 para hacer esto que tanto nos gusta, que es política a fondo. Usted sabe ya cómo es el juego que llevamos acá adelante. Un invitado toda la hora aquí en nuestro programa opinando de voces de archivo. Algunas muy históricas y otras con temas de actualidad muy calentitos, algunos de ellos, ¿no? Así que ya les digo y les cuento que aquí en el estudio de 90.7 va a estar con nosotros, ya en realidad está aquí sentado junto a quien les habla, Bernardo Elfman, quien conduce junto a nuestro operador Guillermo Sánchez. Está Luis Domeniani, que es periodista y militante radical en el FAP. Domeniani, muchísimas gracias por acompañarnos. No, al contrario, gracias por invitarme. Bien, y ya no perdemos más tiempo de estas presentaciones y vamos a ir a las primeras de las voces de archivo, de la cual después Domeniani se encargará de opinar, analizar y agregar todo lo que le parezca al respecto. Lo dijimos, él es militante radical de amplísima trayectoria, ha sido gerente de ATC, Canal 7, ha sido gerente, director de Radio Nacional, ha sido también partícipe de la gobernación de Armendáriz, en la provincia de Buenos Aires, es periodista, ha estado en Centroamérica cubriendo alguna guerra civil, ¿no? En algún país centroamericano, y lo tenemos acá en la 90.7 para hablar de todos estos temas. Y vamos a arrancar justamente, ya que dijimos, un hombre de larga trayectoria radical ahora en el FAP, sobre alguien que ha sido presidente, que a mi gusto no se lo ha tratado como correspondía, y creo que el tiempo nos ha dado la razón y sabemos que verdaderamente no se lo respetó como se merecía y que verdaderamente estaba haciendo las cosas muy bien, pero ya algunos grupos sindicales, algunos grupos corporativos, algunos grupos de tendencia de esa derecha conservadora y militar hicieron que este presidente fracasara y se tenga que ir antes de tiempo. Me estoy refiriendo a Arturo Humberto Illia, del cual vamos a escuchar un pequeño párrafo y su voz. Esto es un extracto de La República Perdida 2. Como presidente, no consiguió evitar que sus adversarios le edificaran una imagen pública de lentitud e ineficiencia. En realidad, el gobierno de Illia no mereció esta fama. En noviembre de 1963, Illia anuló, tal como lo había prometido en su campaña, los contratos petroleros suscritos por Frondizi con compañías extranjeras por considerarlos ilegales. De nada valió para impedirlo la gestión de los Estados Unidos. Con esta conciencia nacional, menos rígida y más solidaria, porque estará mejor esclarecida, podremos hacer la gran revolución pacífica y creadora que reclama la República. La revolución del orden, sin la explosividad anárquica, porque acataremos voluntariamente la vigencia del derecho. Podremos así abatir los obstáculos que desde hace tiempo impiden el desarrollo nacional. La política económica radical, dirigida primero por Eugenio Blanco y después por Juan Carlos Pugliese, tuvo una clara orientación nacional. El país no cedió a las presiones del Fondo Monetario Internacional y mantuvo firmes posturas en el Banco Mundial y en el Club de París. Aunque la oposición de los sindicatos peronistas fue muy áspera desde un comienzo, Illia no se dejó tentar por una postura antiobrera. Por el contrario, hizo promulgar la ley del salario mínimo vital y móvil. Su economía pareció estabilizarse. Había libertad para todo y para todos, y pocos lo comprendían. La nostalgia vendría después. A pesar de todas sus virtudes, Illia había sido elegido por una minoría de votos y era un presidente vulnerable.
El poder militar, aunque lo dejaba actuar, no estaba resueltamente a su lado. El nacionalismo de Ilia, aunque moderado, ya había sido juzgado y condenado por las grandes empresas y los monopolios internacionales que operaban en el país. Por fin, una ley de medicamentos que recortaba el campo de maniobra de todopoderosos laboratorios extranjeros puso en marcha a quienes se sintieron perjudicados. El 27 de junio de 1966, los conspiradores pasaron a la acción. El general Pistarini movilizó las tropas y ocupó las radios. Ilia destituyó a los altos jefes, pero sus órdenes no fueron acatadas. Cuando el general Julio Alzogaray se hizo presente en el despacho del presidente y le intimó a desalojarlo, Ilia le contestó: usted es un vulgar faccioso que usa sus armas y sus soldados desleales para violar la ley. No es más que un bandido. Finalmente, un destacamento de lanzagases de la policía, al mando de un coronel, expulsó al presidente constitucional. Un nuevo golpe militar se había consumado. Política a fondo. Que nos dejemos de andar de cumbres en cumbre y que nos vayamos directo a luchar contra el alfabetismo, carajo. Luchar contra el alfabetismo, carajo. Que lo podemos derrotar en pocos años. Política a fondo. Continuamos en Política a Fondo y ahora sí se lo dejamos todo a nuestro invitado Luis Domeniani. Sí, un gobierno que de ninguna manera fracasó. En todo caso, un gobierno que no se pudo mantener en el poder, sí, es cierto, pero fracasó todo lo contrario. Si uno mira las cifras de aquella época, va a encontrarse con sorpresa fantástica, un crecimiento del 7% anual, hoy sería tasa china. A China, precisamente, había que romper una barrera ideológica en el comercio exterior, fue el primer gobierno que le vendió granos, hoy vivimos de la venta de soja a China. La cuestión del petróleo, sí, es cierto, se nacionalizó, tal como estaba prometido en la campaña, pero se nacionalizó con indemnización, no sin indemnización. Se le pagó a las compañías lo que las compañías habían invertido por sus activos. Una diferencia con lo que pasa hoy en YPF. La ley de medicamentos fue efectivamente, quizá, más allá de todo, el factor central de la conspiración contra Ilia. Se terminaba en la Argentina esta práctica que aún queda en la Argentina y en el mundo, ¿no?, de vender medicamentos con una sobrefacturación fantástica sobre la base de una publicidad que establece que usted no tiene que tomar un medicamento determinado, sino una marca de medicamento determinado, ¿no? La ley de medicamentos de aquel entonces, obra del doctor Arturo Oñatibia, un salteño, que era el ministro de Salud, determinaba, por el contrario, la receta obligatoria del medicamento genérico, y esto causaba que usted pudiese buscar precios entre los distintos medicamentos que se ofrecían en el mercado y que respondían a esa generalidad que estaba prescripta. El resultado, por supuesto, era meterse con un sector que es no fuerte en la Argentina, sino absolutamente fuerte en el mundo, tan fuerte quizá como los vendedores de armas, que son los laboratorios, y bueno, esto precipitó la conspiración contra Ilia. Sí, también estuvieron presentes, y no hay que olvidarlo nunca, los jerarcas sindicales que hicieron un plan de lucha que no se justificaba de ninguna manera, porque los salarios crecían, la productividad crecía, había inversión. Sin embargo, hicieron un plan de lucha, y cuando uno dice los jerarcas sindicales, tiene que decir todas las cosas con todas las letras. El general Perón, desde Madrid, que daba las órdenes al respecto, ¿no? Y ese plan de lucha, que terminó con muchísimas fábricas tomadas, con huelgas semisalvajes, algunas legales y otras salvajes, ordenadas por doquier, bueno, tuvo su correlato el día que asumió el tristemente célebre general Onganía, que fue quien derrocó al doctor Ilia, y entonces los jerarcas sindicales, Lorenzo Miguel, Augusto Bandor, que estaban presentes en esa asunción del general Onganía. ¿Y la UCR no fue demasiado capaz? Digo, viéndolo ya con el diario del lunes, ¿no? Tibio, digo, al no defender como tal vez debería haber defendido un gobierno de esas características, ¿o era muy difícil en aquella época? No, tal vez sí. Yo puedo reconocer que tal vez sí.
Tal vez debió haberse movilizado de otra manera. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que el gobierno del doctor Ilia era un gobierno profundamente democrático. Entonces, a ver, estaba esa campaña que efectivamente se montaba, que lo mostraba como una tortuga, de la cual participaban, por ejemplo, Jacobo Timerman, el padre del actual canciller, y Ilia sostenía que no había que responder, Lejos de, por ejemplo, lo que usted ve hoy en la calle, donde ve pocas obras y muchísimos carteles que anuncian de todo, ¿no? Van a cambiar el Sarmiento, ¿no? Faltan todo, las autopistas, etc. No se hace nada, pero no importa, están los anuncios. Ilia decía en aquellos años que las obras buenas se ven solas, y entonces prácticamente no gastaba en publicidad del Estado. Prácticamente no se gastaba nada. Pero nada, no poco, nada. Ilia era un hombre tan sano y tan ejemplar, era una especie de... Hoy podríamos compararlo quizá con Pepe Mujica en el Uruguay, ¿no? Un hombre que vivía tal cual hablaba. Y esto era tan así que, por ejemplo, tenía un fondo reservado para la presidencia de la República, como cualquier presidente de la República en cualquier parte del mundo, que no rinde cuenta sobre ese fondo, porque a veces emplea en operaciones de carácter que son internacional o lo que fuera, que no se puede estar... Bueno, ese fondo reservado, o esos fondos reservados, Ilia los devolvió intactos. Nunca gastó un peso ni para comprarse un traje. Y también estaba el fondo de la Secretaría de Inteligencia, que es particularmente grande, hoy son $600 millones, por ejemplo, al año, ¿no? Bueno, también se devolvió íntegro, no se gastaba un peso. Era un gobierno ejemplar, quizá un gobierno tremendamente adelantado para la época, tremendamente serio y honesto para una Argentina que hoy difícilmente comprendería esa honestidad y esa seriedad. Por último, con respecto a este tema, tal vez haciendo mucho futurología, si hubiera aguantado los 6 años, en aquella época eran 6 años, y hubiera terminado el gobierno de Arturo Ilia como correspondía, ¿hubiera sido otro el camino de la Argentina? No, eso seguro, pero no en especial por don Arturo ni por el radicalismo, sino porque la Argentina hubiera estado en una senda democrática, no hubiese estado en la interrupción de los golpes de Estado militares. No hubiéramos tenido los muertos, no hubiéramos tenido los desaparecidos, no hubiéramos tenido Martínez Dios, no hubiéramos tenido las entregas del patrimonio nacional, montones de cosas que no hubieran ocurrido o que difícilmente pudiesen haber ocurrido. Y digo esto porque con Menem se hizo alguna de estas cosas, no la parte de derechos humanos, por supuesto que no, pero sí la parte de enajenación del patrimonio, o que difícilmente podrían ocurrir en caso de haber continuado una democracia en la República Argentina. Sí, desde ya que eso fue una pérdida, una derrota terrible, comparable a la del 30 cuando lo deponen a Hipólito Yrigoyen. Vamos a cambiar de tema, vamos a venir ya cercano a esta época, a este año prácticamente, donde... Saltamos mucho, pero quería más que nada plantear esta situación. Luis Dominiani también es un analista internacional, periodista internacional sobre temas internacionales. Usted lo puede seguir en muchos medios, entre ellos www.marcospa.com.ar, donde está la columna de la semana, la columna internacional. Y entonces lo quería llevar a escuchar algunas voces, alguna que tiene que ver, donde está por supuesto participando la Argentina, en una temática que es lo que ha sucedido con la AMIA, ¿no? Donde ha habido 85 muertes, donde todavía no hubo un juicio claro al respecto, y donde Timerman, el gobierno argentino, en este caso me estoy refiriendo al canciller, manifestó en la semana, o hace algunas semanas, un acuerdo con Irán, el cual fue zapateado por algunos y aplaudido por otros. Vamos a escuchar lo que decía Timerman, un dirigente de la DAIA y un familiar. Esta es la primera vez que todos los sospechosos, para los cuales Interpol puso una tarjeta, una alerta roja, o sea, emitió una alerta roja, van a ser interrogados por el juez natural de la causa, que es el juez argentino, bajo la legislación argentina, en la ciudad de Teherán.
Muchos jueces argentinos y fiscales argentinos viajaron al extranjero cuando se trata de casos de crímenes de lesa humanidad o crímenes o delitos de corrupción. Por lo tanto, hay en la jurisprudencia argentina la posibilidad de que los jueces y los fiscales se trasladen al lugar donde se encuentran los sospechosos. Creemos nosotros que esto es histórico en el sentido que los familiares finalmente van a obtener lo que siempre quisieron, el avance de la causa, y para que la causa pueda avanzar era necesario que el juez indague a los sospechosos. Bueno, eso es lo que va a ocurrir. De los representantes de la DAIA. Nuestras objeciones a parte de este acuerdo, donde nosotros dejamos plasmada nuestra confianza en la justicia argentina y en la labor de los fiscales. Este acuerdo, como lo planteó por primera vez el canciller cuando nos reunimos, es un acuerdo que iba a ser sometido al Congreso Nacional, a los familiares y a las instituciones, y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Creemos que el salvaguarda de la causa, la presencia de juristas acompañando las indagatorias, bueno, esto no tenemos inconveniente. Tampoco nos preocupa el lugar donde se lleven las indagatorias, en tanto estén garantizadas todas las condiciones para que las mismas sean lo que debe ser. Sergio Burstein, uno de los familiares de las víctimas, que expresó su acuerdo con esto que se firmó. El espíritu entiendo que es la posibilidad concreta de que tanto el juez Canicoba Corral como el fiscal Alberto Nisman pueda tomar declaración indagatoria a los 8 imputados en la causa, y que indagatoria que se viene postergando desde hace muchísimos años. Este es el espíritu. Hay ciertas cuestiones que nos preocupan respecto de este famoso memorándum en donde se señala una comisión de la verdad. Comisión de la verdad que no nos suena bien, es decir, la única que tiene la potestad de decirnos la verdad no es una comisión, sino que son los jueces, y es el tribunal oral. Pero bueno, es el nombre que se le ha puesto. La comisión, que entendemos debe tener la función única, pura y exclusiva respecto de la causa en sí, de garantizarles todo el derecho que les asiste para defenderse y que se cumplan en plenitud todo lo que indica la ley argentina, que es en base a lo cual van a ser indagados con la justicia argentina. La justicia argentina tiene que actuar como lo ha hecho hasta ahora, en forma independiente, sin ninguna injerencia. Política a fondo. Transformación del sistema educativo que ya está en marcha. Se eliminarán totalmente las escuelas precarias. Se eliminarán totalmente las escuelas precarias. Política a fondo. Continuamos, y en este caso escuchando la opinión de Luis Domeñani, nuestro invitado, periodista y militante radical en el FAP. Timerman, para mí es un mamarracho barca mayor, quizá el mamarracho más grande que ha tenido la historia argentina en materia de relaciones exteriores. Pero además un mentiroso. Porque yo no sé si usted, Bernardo, leyó el acuerdo, pero si lee el acuerdo, o si lo leyó, no va a encontrar en ningún lado, absolutamente en ningún lado, que el juez natural de la causa y el fiscal natural de la causa forman parte o están incluidos en el acuerdo para interrogar a los sospechosos iraníes. Lo que dice el acuerdo, para ser muy concretos, es que se forma una comisión. Esa comisión está integrada por 5 juristas internacionales, presididos, dice el acuerdo, por un jurista de fama importante. Integrada además por 2 juristas, o mejor dicho, 2 representantes de Irán y 2 representantes de la Argentina. ¿Dónde está el juez y dónde está el fiscal? No están. Si fuesen los representantes de la Argentina, bueno, en ese caso no actuarían como fiscales ni como jueces, sino como representantes de la Argentina. Pero además no lo pueden ser porque los representantes de la Argentina los tiene que designar el Poder Ejecutivo Nacional. Por lo tanto, esto de que el juez natural, bajo la legislación argentina, en Teherán, la capital de Irán, va a interrogar a los sospechosos, francamente, no sé de dónde lo sacó, no sé de dónde lo inventó, lo dijo efectivamente, como está en el audio. Pero no lo plantean también los familiares. No, los familiares plantean lo que Timerman les dijo. Los familiares plantean lo que Timerman les dijo. Sobre la base de esto que Timerman les dijo, no leyeron a Alex Chica, entonces. No, obviamente.
obviamente, en ningún lugar aparece esto. Esto por un lado. Por el otro lado, hay que entender cómo es el régimen iraní. El régimen iraní es una teocracia, una de las pocas teocracias, sino la única que hay en el mundo. Es decir, un régimen religioso con un guía supremo, que es el ayatolá supremo, el equivalente, digamos, al papa en el Islam chiita iraní. Y este guía supremo es el que toma prácticamente todas las decisiones de importancia estratégicas en Irán. Después la administración cotidiana la lleva a cabo un gobierno cuyo presidente es el tristemente famoso Mahmoud Ahmadinejad, amigo de Chávez, de Cristina, en fin, amigo de los muchachos estos de la banda populista de América Latina. Y señor Ahmadinejad ahora tiene un conflicto muy grande con el Parlamento, porque bueno, lean la columna porque justo escribí sobre Irán en esta semana, así que no me voy a extender. Pero Irán es una dictadura con un funcionamiento de fachada democrática. Es una dictadura. Es una dictadura que, además de ser una dictadura violadora de los derechos humanos, hay montones de personas encarceladas, todos ellos opuestos al régimen. Por ejemplo, uno de los problemas que tiene ahora Ahmadinejad es porque le echaron un colaborador que tiene 5 muertes cuando era titular del sistema penitenciario en Irán, ¿no? 5 muertos de políticas, de personas torturadas. Bueno, pero además Irán alimenta, por ejemplo, al Hezbollah, que es la fracción chiita que en el Líbano lucha es una forma de decir, una fracción terrorista que representa un sector de la población libanesa y que tiene, en fin, varios atentados cometidos dentro del mundo, probablemente de la AMIA. Exacto. Y recientemente uno en Bulgaria que acaba hace unos días de definirse que la responsabilidad es del Hezbollah. Pensar, perdón, ya con esto cierro, pensar que en estas condiciones, estas personas, que no son personas cualquiera, uno es ministro, claro. Uno es ministro, a ver si nos entendemos, otro fue expresidente, ¿sí? Bajo el régimen de los ayatolá, van a declarar, mire, la verdad es increíble. La pregunta que uno se hace es ¿por qué se firma esto? Esta es la pregunta central de por qué uno se firma esto. ¿En qué le conviene a la Argentina, o mejor dicho, a la Argentina no conviene nada, en qué le conviene al gobierno argentino que está frente a un proceso electoral donde necesita muchísimos votos para lograr la reforma constitucional que le permita reelegirse? Yo le digo que este acuerdo lleva que 500.000 a 600.000 votos de la comunidad judía en Argentina, decididamente, yo creo que gran parte de esos votos no estaban con el gobierno, pero ahora decididamente me parece que van a ser muchos menos, y entonces uno se pregunta, si esto apunta para el lado contrario, donde va el gobierno, ¿qué es lo que buscaron? Y la respuesta para mí es una sola, no tengo ninguna prueba, por supuesto, pero lo digo con total libertad, como siempre, la respuesta es plata, han cobrado, porque si no es increíble que esto haya ocurrido. Y plata no para el gobierno argentino, plata para ellos, no para el gobierno argentino. Yo te iba a consultar, pero medianamente me lo contestaste, porque mi pregunta era Irán, con sus cuestionamientos, con su forma de gobernar, etcétera, etcétera, ¿por qué le va a poner en bandeja a esta gente, estos sospechosos, que todos son de cargos importantes, para que un juez argentino o no, o quien vaya a hacer justicia, le diga, bueno, este señor es culpable y cometió tal atentado? Ahí tenemos que hablar de otras cosas. Irán tiene un aislamiento internacional impresionante, salvo Chávez, que es el amigo de ellos, y Luis Delía. El resto, perdón por la sonrisa, ¿no? Una jugada de Irán para abrirse al mundo. Irán está en este momento con sanciones económicas producto de su proceso nuclear, digamos así, donde para la comunidad internacional Irán busca el armamento nuclear. Irán dice que no, que es de uso pacífico, pero mientras tanto enriquece uranio, que es un elemento básico para producir la bomba. Si uno quiere hacer un desarrollo nuclear no militar, como tiene por ejemplo la Argentina, se hace con uranio natural, no con uranio enriquecido. Por lo tanto, las sospechas de este procedimiento de Irán para militarizar la energía nuclear son bastante fuertes y contundentes. Bueno, esto lo lleva a que Irán está siendo sancionada económicamente por la comunidad
internacional. Y esto determina, entre otras cosas, que en Irán, además de una fuertísima inflación, en este momento también haya un desabastecimiento de productos. Irán está aislado. La manera de romper este aislamiento es la búsqueda de Chávez y algún otro aliado latinoamericano, y ahora en este caso solucionar un problema que tenía con la Argentina, que de alguna manera le complicaba la relación con estos sectores o estos gobiernos populistas que hay en América Latina. Bien, seguimos escuchando voces. Digo, si yo sabía que el canciller era tan amigo suyo, no ponía 2 veces seguidas, porque no importa, ¿no? Digo, por lo que dijo, es la primera respuesta. Yo trabajé con él, así que puedo hablar más si quieren. Ah, bueno. Cuando quiera. Bueno, porque claro, porque él estuvo también en el medio del padre, ¿o no? Claro, yo era un joven en aquel momento y escribía en el diario La Opinión, y este chico de la nada, de no haber escrito una sola línea, pasó a ser el director del diario La Tarde, que era un diario que sacó el padre, que luego fue secuestrado por los militares, pero ese diario fue para apoyar ese proceso militar que después lo secuestró a él. Y el director de ese diario era Héctor Timerman. Seguimos con Héctor Timerman. Cuestión Malvinas. Hizo una conferencia de prensa donde, no sé si fue especialmente para desmentir a Clarín o en un párrafo de la misma lo desmiente sobre un tema relacionado a Malvinas. Y escuchamos pues la voz de Luis Domeniani. Vamos ahora a Casa de Gobierno. Allí el canciller argentino Héctor Timerman está ofreciendo una conferencia de prensa. La Cancillería aclara la desinformación del diario Clarín con respecto a las Islas Malvinas. Clarín insiste en que el canciller sabía que los habitantes de las Malvinas participarían de la reunión bilateral entre los cancilleres del Reino Unido y la Argentina solicitada por nuestro país. Esa información es falsa. En su carta del 30 de enero, el canciller británico William Hague dice, abro comillas, he invitado a los representantes del gobierno de las Islas Malvinas a sumarse a la reunión. Me complace informarle que han aceptado. Eso fue hace menos de 48 horas. Nunca antes habían tomado la decisión unilateral de incluir al gobierno ilegal de las Islas Malvinas. Sí cabe agregar que el 24 de enero le enviaron una carta a la embajadora Alicia Castro dándole el siguiente ultimátum. Le agradezco me confirme si aceptan esta condición antes del martes 29 de enero. La Argentina le reitera a los lectores de Clarín que la cuestión de las Islas Malvinas es para las Naciones Unidas una cuestión especial de colonialismo que debe ser resuelta entre el Reino Unido y la República Argentina. Asimismo, Naciones Unidas rechazó la aplicación del derecho de autodeterminación en este caso por tratarse de una población configurada a medida de la potencia ocupante. Muchas gracias. Política a fondo. ¿Cómo vamos a dar el tratamiento a la deuda externa? ¿Qué tiene prioridad, la gente o la deuda externa? La deuda, perdón, la gente. Política a fondo. Continuamos en Política a Fondo y seguimos escuchando el análisis de Luis Domeniani, periodista y militante radical en el FAP. En este caso, bueno, nuevamente el canciller Timerman en la cuestión Malvinas. Timerman, a ver, el tema de si William Hague le informó o no le informó, él mismo reconoce, dice que Clarín miente, pero reconoce que hacía 48 horas que tenía la información, así que por lo tanto si Clarín la publica 48 horas después, no me parece que esté mintiendo. Pero bueno, más allá de eso, me tiene sin cuidado las peleas que tiene este gobierno, los representantes de este gobierno con Clarín, porque ni me interesa defender a Clarín y son bastante fuertes como para defenderse ellos mismos, así que no va por ahí. Lo que sí creo es que nosotros tenemos una enorme confusión en el tema Malvinas, en el cual yo sé que con muchísima gente no vamos a coincidir, y me parece que está bien que no coincidamos, porque seguramente con la gente que no coincide, no vamos a coincidir, no podemos acusarla de ninguna manera de que tenga una posición de mala fe sobre el tema. Yo creo que la Argentina alguna vez tiene que tomar conciencia de cómo es el caso Malvinas, ¿no? Realmente, a ver, Malvinas está incluida en un comité de descolonización de Naciones Unidas. Ese comité de descolonización de Naciones Unidas todavía retiene 16 territorios en el mundo. Algunos con la particularidad tan increíble y tan absurda como la isla Pitcairn en el Pacífico, que efectivamente es una colonia británica
y tiene 40 personas, viven 40 personas. Y le digo quiénes son los descendientes, ¿se acuerdan de aquellas películas de los amotinados del Bounty? ¿No? Bueno, los descendientes de esos amotinados del Bounty, junto con las chicas por aquellos años tahitianas que los acompañaron, se refugiaron en esta isla de Pitcairn, fundaron sus familias, escapándose del almirantazgo británico porque los iba a colgar, y esos descendientes son 40 y pico de personas que viven en la isla de Pitcairn. Bueno, esto está en Naciones Unidas en el Comité de Descolonización. ¿Ustedes imaginan si puede ser viable un país de 40 y pico personas? Francamente, no, decididamente no. Digo esto porque los casos que quedan en el Comité de Descolonización, salvo el caso del ex Sahara español, son casos tan marginales, pero tan marginales, porque la verdad que la ola independentista en el mundo, que comenzó en los años, la última, digamos, en los años 60 y concluyó en los 70, todavía algún otro país que, bueno, terminó prácticamente, en la práctica, terminó con el colonialismo tal como lo conocíamos. Quedan entonces estas rémoras y muchos países que usted diría, o mejor dicho, muchas regiones que usted diría, bueno, son colonizadas, como por ejemplo, vamos a poner el caso Martinica, isla francesa de el Mar Caribe, con 400.000 habitantes. Malvinas tiene 3.000 habitantes. Con 400.000 habitantes uno podría decir es un caso de colonización, pero los 400.000 habitantes han decidido formar parte de la Comunidad Francesa de Naciones y por lo tanto han sido sacados, e inclusive la Constitución francesa lo contempla como un departamento de ultramar, y han sido sacados del Comité de Descolonización. Por lo tanto, esta historia de que la autodeterminación no vale, hay que tomarla con mucha pinza. Que no valga para nosotros es una cosa, que no valga para el mundo es otra. En marzo, ahora nomás, dentro de 60 días, va a haber un referéndum en Malvinas sobre si los habitantes de las islas deciden o no seguir formando parte, o mejor dicho, seguir con el estatus de territorio británico de ultramar, que esa es la palabra exacta del gobierno de Malvinas. Y mucho me temo que realmente saquen mayoría, no absoluta, sino unánime. Y yo me pregunto, es cierto, este referéndum no está convocado por Naciones Unidas y por lo tanto no va a tener validez desde el punto de vista de Naciones Unidas. Pero ¿qué hace usted cuando, por ejemplo, no sé, votarán 1.800 personas, 1.900 los mayores de edad? 1.900 personas le dicen, quiero ser de tal forma. Usted le dice, no. Y después hay otro tema más que a mí me preocupa, digo, ¿usted considera, que las bases de los distintos países que hay en la Antártida, Chile, Argentina, Estados Unidos, Rusia tiene base, Brasil, Uruguay, Gran Bretaña, Francia, Australia, Nueva Zelanda, Noruega tienen bases, ¿usted considera que son enclaves coloniales? No, porque no hay población, entonces no puede haber un enclave colonial. Entonces pretender que hay colonialismo porque la población de Malvinas es implantada, lo cual es cierto, hace ya más de 100 y pico de años, ¿no? Ya van por la sexta generación. Francamente, es decir, una cosa, porque, si hubiese una población originaria en Malvinas y usted le implanta otra población, ahí no hay ninguna duda que se trata de colonialismo. Pero cuando las tierras estaban vacías y la ocupación argentina fue muy colateral, hubo un gobernador, sí, Bernet, hubo un gaucho, Rivero y nada más. La verdad que esto habría que tomarlo con otra seriedad. Y me parece que habría que buscar algún sistema, tal vez de explotación conjunto, algo por el estilo. Pero quiero dar un último dato económico. Hoy los habitantes de Malvinas tienen un ingreso per cápita de $60.000 anuales. Sí. $60.000 anuales. Sin el petróleo. Con la pesca nada más. Cuando tengan el petróleo, los habitantes de Malvinas van a ser entre las personas más ricas del mundo. Va a ser muy difícil que gritando, vociferando, enojándose, y no teniéndolos en cuenta se logre llegar a un acuerdo. Bien. Vamos a ir a otro tema, en este caso ya nos acercamos más a cuestiones políticas. No vamos a ir con el audio 4, sino con el 5, con el de CNE Política, en donde hablan de un acuerdo Scioli con Massa, vamos a escucharlo y después vemos de cuándo se trata ese acuerdo y analiza, por supuesto, Luis Domenech. Entre
Sergio Massa, el intendente de Tigre, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, que esta tarde van a tomar un café para terminar de cerrar un acuerdo político por el cual Sergio Massa decidió pelear nuevamente la intendencia de Tigre. En algún momento analizaba competir en la interna con Daniel Scioli por la candidatura a gobernador bonaerense. Finalmente después tomó la decisión en función de que todavía tiene trabajos por hacer en Tigre, que su gran capital político es la gestión, y que está pidiéndole como prenda de unidad, apoyando a Daniel Scioli, que por ejemplo le habilite la policía municipal. Este es uno de los principales reclamos que le está haciendo Sergio Massa y que han hablado ya algunos de sus funcionarios, y entre ellos han hablado de este tema, para terminar de cerrar un acuerdo político. Es clave que Scioli apoye la decisión política de que los municipios tengan su propia policía, los municipios que la puedan solventar. En el caso de Tigre podría ser así, con lo cual, si el gobernador tiene esta decisión política, seguramente hoy a la tarde se termine de sellar un acuerdo que lo deja Sergio Massa en Tigre por otros 4 años más. Va a pelear la reelección, es un hombre joven, un político del peronismo que todavía no tiene 40 años, está dentro de esta generación de peronistas como Juan Manuel Urtubey, con expectativas para el 2015, y apoyándolo finalmente a Scioli en la provincia de Buenos Aires. Bueno, esta tarde será el café, entonces. Estaban esperando coordinar el café, ayer estuvieron compartiendo un acto, está casi cerrado, y finalmente, como les decía, hay temas de gestión que quiere acordar Sergio Massa con Scioli para terminar de cerrar un acuerdo político que lo deja a Scioli como el candidato del oficialismo en la provincia de Buenos Aires. Política a fondo. Por Dios, por la plata, por la patria. Por Dios. Continuamos en Política a Fondo, y digo esto que veníamos escuchando de este acuerdo Scioli-Massa. Si uno le sacaría esa referencia de que para uno ser gobernador y la reelección para Massa parecería el hoy, ¿no? Porque hace muy poquito se tiraron flores ambos en una entrevista radial donde los juntaron, pero estamos hablando que esto habla del 2011, para la elección del 2011, ¿no? Donde Scioli gana gobernación y donde Massa gana rotundamente la intendencia de Tigre a reelección. Lo escuchamos, Miguel. No, a ver, ¿Se viene esa dupla? Referirse a aquel tiempo no tiene ningún sentido, ya pasó. No, yo no sé, yo creo que no. Pero creo que no, pero no lo puedo afirmar con autoridad ni siquiera con firmeza. A ver, la provincia de Buenos Aires es un rompedero de cabeza para el oficialismo en este momento, ¿no? Por un lado, hay kirchneristas que dicen que hay que bajar la cabeza e ir con Scioli porque Scioli asegura un resultado mejor. Pero frente a eso está también Scioli, que si va con los kirchneristas tiene un resultado peor. Entonces ya ahí no se sabe a quién le conviene más y a quién le conviene menos. Por el otro lado están los ultras, de un lado y del otro, que dicen de ninguna manera podemos ir con Scioli, o los ultras que dicen es hora de que nos independicemos del gobierno nacional. Scioli pretende seguir con esta cara de buenos amigos y de un kirchnerismo diferente. Es un fenómeno, la verdad que hay que entender que es un fenómeno, porque le ha acompañado todo lo que ha hecho hasta aquí el kirchnerismo, no se ha arreglado en nada, no ha mostrado las uñas en nada, y sin embargo hay una sensación de que él es diferente a Cristina Kirchner y a todo el gobierno. ¿Cómo va a jugar Massa en todo esto? A mí me parece que ellos están predestinados en el 2013 a no poder ir juntos. Y tal vez sí puedan ir en el 2015, pero no en el 2013. Me parece que si el uno levanta mucho la cabeza es porque el otro la tiene que bajar y viceversa. Yo creo que si Scioli va por adentro con el kirchnerismo, Massa va por afuera. Y si Massa va por adentro con el kirchnerismo, Scioli no le queda más alternativa que ir por afuera. No hay espacio para tantos ahora. En el 2015 podría ser distinto si Scioli fuese un candidato a presidente. Y entonces Massa podría ser un candidato a gobernador. Pero la verdad es que a quien escucha a algún amigo que está cerca de Massa está buscando, tal vez se conforme con la gobernación, pero está buscando la presidencia para el 2015, la candidatura presidencial. Me parece que, y en todo esto hay que entender que además
Hay que entender que además son muchos los que tallan, porque no son solamente Scioli y Massa, ¿no? Está el sindicalismo que está lanzando partidos políticos, hay un intendente, el de Loma de Zamora, que trata de ser el candidato, Insaurralde, que trata de ser el candidato del kirchnerismo. Me parece que el peronismo en este momento es una gran bolsa de gatos. Cuando digo el peronismo incluyo el kirchnerismo. Es una gran bolsa de gatos que no sé en qué va a terminar, y donde los alineamientos son todos posibles, ¿no? La verdad es que son todos posibles. Puede terminar cualquiera con cualquiera. Y otra cosa, mucho más clara, la situación de Córdoba, donde la Sota está francamente cortado en contra del gobierno. Ayer hizo una cena con Barrio Nuevo en Mar del Plata y prácticamente lanzaron la candidatura del 2015. Es una situación mucho más sencilla en esa provincia de Buenos Aires, muy compleja, demasiados actores, demasiados caciques. ¿Pocos indios? No, pocos indios no, porque, a ver, hay que reconocer que el peronismo en la provincia de Buenos Aires es, desde hace muchísimo tiempo, la primera fuerza política, así que por lo tanto pocos indios no. Lo que pasa es que cuando los indios entran a dividir, porque los caciques se dividen, ya pueden sumar menos, claro. Volviendo a lo que fue el primer audio y siguiendo todo un recorrido con lo que estamos planteando, ¿se puede gobernar sin el peronismo? Digo, con el peronismo en la oposición, ¿se puede ser gobierno? Sí, ya que sí, si uno pensara que eso no es posible, entonces directamente tiene que irse a su casa, acostarse, dormir y en mi caso llorar, pero bueno, creo que sí es posible, ¿no? Lo que pasa es que me parece que hay que cambiar una actitud. Cada vez que, digamos, el gobierno no fue del peronismo, hubo un grado de contemplación muy fuerte hacia el peronismo anterior. Siempre se tiende a pensar, sobre todo en la época del bipartidismo, ahora ya no está, pero en la época del bipartidismo, que todos los partidos políticos son lo mismo, que simplemente hay algunos que no saben gobernar y otros que sí. En realidad esto no es así, esto nunca fue así. El peronismo tiene una tendencia autoritaria, clara, contundente y demostrada. El peronismo gana las elecciones por las buenas o por las malas. Me parece a mí que esto no es lo que pasa con el resto del cuadro político de la Argentina. El cuadro político de la Argentina es respetuoso de las instituciones, de la República. El peronismo no. El peronismo, si las instituciones y la República le sirven, bien. Y si no le sirven, se la lleva puesta con decretos leyes, con no acatando sentencias de los jueces. Esto es impensable en el marco de cualquier otra fuerza política. Entonces me parece que es hora de que, si el peronismo pierde las elecciones en su vertiente del frente kirchnerista ¿no? actual, o si las pierde frente a otro peronismo, es hora de que de alguna manera alguien ponga los puntos sobre las íes. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, a ver, en la Argentina tenemos una sola procesada y encausada, que es y condenada, que es María Julia Sogaray. Y la verdad es que vemos demasiados muchachos, yo no digo que en los otros partidos no existan, pero básicamente en el peronismo, porque siempre están en el gobierno, que han pasado de una economía casi de guerra a una economía de abundancia absoluta. Me parece que todas estas cosas hay que investigarlas, y me parece que entonces más de uno, en vez de conspirar, va a tener que defenderse. Bien. Escuchamos a los muy buenos auspiciantes que nos dan una mano en política a fondo, y seguimos con las voces de Archivo y Luis Domeniani aquí opinando a 90.7. Espacio publicitario. Autoservicio Michiche 2, en San Martín 171. Comestibles, vinos, verdulería, artículos de limpieza y perfumería. Precio y calidad. Usted ya nos conoce y seguro que a un amigo nos va a recomendar. Por nuestra atención y mucho más, vení a conocernos. De lunes a lunes, los domingos también por la tarde. Pedidos a domicilio sin cargo al 477-0085. Todas las tarjetas. Autoservicio Michiche 2, en San Martín 171, Marcos Paz. Doctor Maximiliano Enrique Sous. Penal Civil Laboral. Horario de atención: lunes, martes, jueves y viernes de 16 a 20 horas. Sábados de 10 a 12 horas. Pueden comunicarse a estudiosous@yahoo.com.ar.
No pierdas tiempo. Anda viendo en qué te podés inscribir en lo que resta del año y no lo dudes. El Centro Cooperativo de Formación Profesional Mariano Acosta tiene cursos y aranceles a tu medida. No cobramos matrícula, certificados oficiales. Además, licenciatura en enfermería. ¿Dónde? En Supería Iberá, Mariano Acosta. Lo mejor está por venir. El Emporio Marcos Paz, de Luón y Hermanos, todo en cuotas, al más bajo interés, atendido por sus dueños, en Sarmiento 2098, esquina Carlos Pellegrini, teléfono 477-1484, garantía y precio más bajo, El Emporio Marcos Paz. Sindicato de Empleados Municipales. Ayuda, beneficios, turismo. Un sindicato para la gente. Acércate a su sede central de Roque Sáenz Peña 355 en nuestra ciudad de Marcos Paz. Sindicato de Empleados Municipales. Un sindicato para la gente. Para pagar tus servicios e impuestos con mayor seguridad, ahorro de tiempo, más comodidad, ningún costo adicional. ¿Dónde? En PagoCo, la cooperativa de Mariano Acosta. Sí, en la calle Superí 660, entre Homero y Heredia. Otra muy buena posibilidad que nos da la cooperativa telefónica de Mariano Acosta. Fin de espacio publicitario. Continuamos en Política a Fondo, seguimos escuchando Voces de Archivo y la opinión de Luis Domeniani, quien es nuestro invitado, periodista, militante radical y en el FAP. Ahora vamos a entrar en algo que le compete por su actuación en el FAP, después también sobre el último lo vamos a consultar, qué pasa con el FAP acá en nuestra ciudad de Marcos Paz. Nos estamos refiriendo al Frente Amplio Progresista, que el que lo comanda a nivel nacional, estamos hablando de Hermes Wiener. Y vamos a escuchar varios voces que tienen que ver con él, y en una especial algo que se ha hecho una disputa en estos últimos meses que tiene que ver con una situación, primero con el comisario mayor de la provincia de Santa Fe, supuestamente ligado al tema narcotráfico y que ha sido, bueno, noticia en todos lados, y que esto le ha traído algún dolor de cabeza a la gobernación de Santa Fe, en este caso de Bonfatti, pero lógicamente en la imagen de Hermes Wiener, que venía todo muy tranquilo, pero bueno, vamos a escuchar esto y después escuchamos la opinión de Luis Domeniani. El debate, que ya se instaló en toda la provincia, se inició tras una serie de crímenes que a lo largo de enero pusieron en evidencia el accionar de bandas narcos, principalmente en la ciudad de Rosario. Bonfatti admitió esta realidad, pero dijo que el combate a los narcos no se hace imputando responsabilidades, sino poniéndonos de acuerdo. No puede pretenderse que un municipio ni una provincia por sí sola puedan afrontar este delito cuando ni siquiera una sola nación puede abordar la complejidad del tema del narcotráfico. En Santa Fe no se produce droga, la droga entra por la frontera. En Santa Fe no es una provincia limítrofe, los narcotraficantes penetran por migraciones, y lo que nosotros estamos planteando ya desde hace mucho tiempo, advirtiendo esto, es la necesidad de tener un trabajo común entre nación, provincia y municipios con otros países para luchar contra el narcotráfico. Lamentablemente Santa Fe ha sido estigmatizada, y fundamentalmente la ciudad de Rosario en estos últimos meses, por el partido de la oposición en Santa Fe. A su turno, Wiener aseguró que es injusto que se catalogue a una provincia y ciudad con los disvalores vinculados al delito. Hoy estamos no ante nenes de pecho, hoy estamos enfrentando al narcotráfico en nuestro país, y estamos en una lucha contra ese narcotráfico y con los operadores del gobierno, que permanentemente plantean situaciones reñidas con la democracia. Es absolutamente injusto que se catalogue a un país
o mejor dicho, a una ciudad y a una provincia con los valores, con disvalores vinculados al negocio del delito. Porque si hay algo que este modelo de Santa Fe puede ejercer y mostrar con orgullo, es precisamente la honestidad en la cual se ha manejado la cosa pública. Son 16 los crímenes denunciados en Rosario durante los primeros días del mes. Continuamos en Política a Fondo, escuchamos las voces tanto de Bonfatti como de Hermes Wiener acerca de esta situación que preocupa ahí mucho a todo el país, pero que ha tomado un cariz especial en la provincia de Santa Fe y particularmente en Rosario, referido al tema de narcotráfico. ¿Por qué en la provincia de Santa Fe y particularmente en Rosario? Bueno, por lo es una pregunta que yo la hago, la disparo para que, como para que los oyentes piensen y pensemos nosotros, ¿no? Digo, a ver, la situación en Santa Fe, que ya vamos a hablar de ella, ¿es más grave que la situación del Gran Buenos Aires? Por favor. La droga circula en el Gran Buenos Aires con una facilidad extrema. Las muertes en el Gran Buenos Aires se suceden a diario. Los policías son asesinados. Hace 2 días una señorita policía fue asesinada porque le intentaron robar el auto, pero no le intentaron robar el auto y ella se resistió, le pegaron el tiro y se fueron con el auto. Digo, yo no sé, a lo mejor estaban drogados, a lo mejor no. El accionar es clásico accionar de delincuentes drogados. Vuelvo a repetir, ¿es más grave lo que pasa en Rosario que lo que pasa en el Gran Buenos Aires? Me parece que no, de ninguna manera. Sin embargo, el gobierno nacional, que nada dice sobre lo que pasa en el Gran Buenos Aires, que todo lo oculta, que hizo bajar a la gendarmería, y a esto nos vamos a referir de nuevo, para pedirnos a ver si tenemos los papeles del auto en condiciones o no tenemos los papeles del auto en condiciones, se ocupa particularmente de Santa Fe, y no se ocupa para combatir al narcotráfico en Santa Fe, siempre se ocupa para culpar al gobierno de Santa Fe o a las autoridades de Santa Fe. Vamos al caso de Santa Fe. La droga en Santa Fe entra por 2 rutas, la ruta nacional número 11 y la ruta nacional número 34. Hago hincapié en las palabras nacional. La ruta número 11 viene desde Asunción del Paraguay, es decir, desde Formosa, ¿sí? Y sigue todo el recorrido de lo que podríamos llamar la margen derecha del río Paraná. Y la ruta 34 es la que conecta en Santiago del Estero con la ruta 9, que viene de Bolivia, ¿sí? Por la primera entra la marihuana, por la segunda entra la cocaína. Hago hincapié en la palabra nacional. Las rutas nacionales son resorte del gobierno nacional, no de los gobiernos provinciales. Y hago hincapié, además, en que el narcotráfico es delito federal y por lo tanto también es resorte del gobierno nacional, tanto de los jueces en materia de juzgamiento, es decir, las justicias provinciales no intervienen en esto, o de la Policía Federal, porque Policía Federal o los cuerpos nacionales, Gendarmería, Prefectura, porque se trata de delitos federales. Ahora bien, en la Ruta Nacional 11 y en la Ruta Nacional 34 la Gendarmería no funciona, no hay Gendarmería. Cuerpo que no está para pedirnos documentos, sino, entre otras de sus tareas, además de vigilar fronteras, está la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, está pidiéndonos documentos en el Gran Buenos Aires por expresa orden de la ministra Nilda Garré, ¿sí? Hace más de 1 año ya, o más de 2 años, y en un movimiento que fue netamente propagandístico de la preocupación por la seguridad del Gran Buenos Aires. Entonces hicieron bajar gendarmes. Después resulta que además, dicho sea de paso y entre comillas, no le pagaban los sueldos que correspondían, etcétera, etcétera. Tuvieron una movilización de gendarmes en contra. Bien, pero en la Ruta 11 y en la Ruta 34 la gendarmería no está. Cuando el gobierno se refiere a la herencia recibida, hasta no hace mucho, ahora ya seguramente un poco menos, pero hasta no hace mucho siempre hablaba de que le habían dejado un país al borde de la explosión y que ellos lo pusieron en condiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y si nosotros nos atenemos a la verdad de toda esa historia, la verdad es que si le dejaron un país en explosión, cosa que no es así, porque Duhalde le dejó las cosas bastante arregladas, la devaluación hecha, etcétera, etcétera, pero si nos atenemos a eso, tenemos que pensar que son 4 años de Néstor Kirchner, 8 años y 5 años de Cristina Kirchner, perdón, son 9, ¿no es cierto?
Bien, entonces el gobierno, que hace 9 años que está, dice que el pasado le dejaron, como diría Menem en su momento, el país incendiado. El peronismo en Santa Fe gobernó 25 años. El socialismo va por el quinto. Lleva 25 años. La totalidad de las cúpulas policiales de la provincia de Santa Fe, la totalidad, y la casi totalidad del cuerpo de oficiales de la policía de la provincia de Santa Fe fueron ascendidos durante los gobiernos peronistas de la provincia de Santa Fe. La totalidad o la casi totalidad de los jueces provinciales fueron jueces designados durante los gobiernos peronistas. Digo, me parece que visualizar al socialismo como algún bueno, qué sé yo, es diputado, pero la verdad que me da no sé qué decirle diputado a ese de la provincia de Buenos Aires, no lo pienso nombrar, que dijo que Santa Fe gobernaba el narcosocialismo. La verdad es que francamente es de un caradurismo marca mayor. Pero además la Argentina incumple 25 de las 28 recomendaciones del GAFI. ¿Podemos hacer un parate y cómo seguimos no, después? cómo Me no, las pero- dice, sí, no, claro. porque tenemos que ir con el informativo Bien. de Telam, son las 7:02, va a respetar lo que siempre es pauta en la radio pública, y después continuamos con todo este análisis y tenemos más. Se puede fumar afuera. Vaya a fumar un poquito, sí señor. Gracias. Ya continuamos. Telam. Servicio Telam para la radio. Los depósitos en pesos crecen a tasas récord. Lo afirmó la presidenta del Banco Central, Mercedes Marco del Pont, quien recordó que el año pasado los plazos fijos crecieron más del 50% en el sector bancario privado. Marco del Pont dijo que esto demuestra que se consolida el proceso de remonetización de la economía. Por otra parte, la titular del Banco Central sostuvo que la Argentina presenta un nivel de solvencia externa que es de los mejores de su historia. Ciudad de Buenos Aires. Acuerdan la reapertura de la sala de neurocirugía del Hospital Santa Lucía. Legisladores porteños y autoridades del Hospital Oftalmológico Santa Lucía acordaron la reincorporación de los médicos terapistas necesarios para que pueda funcionar la sala. El servicio es un centro de referencia para todo el país. Así se refería hoy en el abrazo que médicos y pacientes realizaron en la institución Rosa Martínez, cuyo hijo es paciente del hospital. Gracias al Hospital Santa Lucía le salvaron parte de la vista. Él tiene un tumor en la hipófisis y le perjudicó el nervio óptico derecho y el otro tiene un 15% y está en tratativa de volverse a operar y sería una injusticia que no se vuelva a operar acá en el Santa Lucía porque fue atendido maravillosamente bien, mejor que un sanatorio privado. Por su parte, Mónica Rayardo, otra usuaria del servicio, también daba su opinión. La salud de mi hijo depende del servicio del primer piso, de neurocirugía, porque es una eminencia todo, sea enfermera, administrativo, todo, la limpieza, todo, no sé por qué lo quiere hacer, no sé. San Juan. Detuvieron a una pareja de policías que asaltaron un ciber e hirieron a un padre y un hijo. El hecho ocurrió en el departamento sanjuanino de Rivadavia, al oeste de la capital provincial. El jefe de la policía provincial, el comisario Orlando Luna, aseguró que por los estudios previos no daban un perfil como que estaban vinculados a delitos. Uno de los apresados ya había sido sancionado el año pasado por prestarle su uniforme a un amigo para que pudiera entrar a ver un partido de fútbol, según confirmó el comisario Luna. Tenis. Ceballos ganó en Chile. En el torneo de Viña del Mar se impuso en 3 sets al español Pablo Andújar. Ahora deberá enfrentar a otro español, Albert Ramos, número 50 del ranking. Servicio Telam para la radio. Espacio publicitario. Festival de Carnavales 2013. Tanta alegría seguida me va a hacer mal. Este sábado
domingo y lunes, sumate a la fiesta de toda la familia en la Plaza Central de Marcos Paz, con murgas y artistas populares. Sábado 9, Catunga. ¡Hey! Por una negrita me estoy volviendo loco. Domingo 10, Los Charros. Amores como el nuestro quedan ya muy pocos. Lunes 11, Safari. Movete, movete, chiquita, movete. Entrada libre. Invita Municipio de Marcos Paz. Balance 2012. Con la presencia del ministro de Trabajo, Oscar Cuartango, se puso en marcha el programa Empecemos por Casa. El intendente puso en marcha el Banco de Inversiones e Ideas Productivas. En el marco del Programa Nacional de Agricultura Periurbana, fueron fortalecidos emprendimientos productivos de la zona con una ayuda total de 300.000 pesos. Cada año, las raíces son más profundas. También más altas las ramas, con una comunidad que aprendió que con trabajo los sueños se convierten en proyectos, los proyectos se convierten en construcción y la construcción ya es realidad concreta. Que en 2013 sigamos construyendo sueños. Está más que nunca en nuestras manos. Intendente Curuchet, Municipio de Marcos Paz. Marcos Paz sigue haciendo historia. Si la fiebre te atrapó y el cuerpo empezó a doler, con náuseas o vómitos, tal vez dengue pueda ser. Anda corriendo al doctor, urgente hay que hacerte ver. Si hay hemorragias también, rojas manchas de piel, ándate corriendo, no demores. Un médico ya te tiene que ver y nunca aspirina debes tomar. En vez de curarte te va a hacer mal, cuidado que el dengue te va a agarrar. Cada gota que desperdiciamos no vuelve. Cuidemos el agua, un recurso escaso y fundamental para nuestra vida. Es un consejo de Fin de espacio publicitario. Después de este pequeño intervalo, como las películas en continuado, ¿usted ha ido al cine a ver esas películas? Me imagino, usted ha ido a ver 3, yo iba a ver 2, me parece. ¿Qué está diciendo? Me contaba mi viejo, no sé. ¿Qué está diciendo? ¿No? Bueno, seguimos con Luis Dominiani, política a fondo, y no sé si le quedó algo más que quería opinar de esta cuestión del narcotráfico y la relación que hace el gobierno con Santa Fe y Rosario, ¿no? El Grupo de Acción Financiera Internacional, que es el que controla a nivel mundial el tema del lavado de dinero, tiene 28 recomendaciones. La Argentina incumple 25 de las 28. Cada 2 por 3 le dan un nuevo plazo para que se adecúe a esta situación, más o menos algo similar a lo que pasó con el Fondo Monetario Internacional y las estadísticas. Finalmente se cansaron y sancionaron a la Argentina. Bueno, el incumplimiento de 25 de las 28 recomendaciones no es moco de pavo, digamos, ¿no? En la Argentina se lava dinero, se lava concretamente dinero. Y para lavar dinero, bueno, y sobre todo a gran escala, hace falta alguna complicidad oficial, si no es imposible. Un permiso de construcción para hacer un hotel 5 estrellas, en la entrega de licencias para explotación de bingos y casinos, los lugares donde siempre el narcotráfico lava con mayor facilidad el dinero. Usted puede tener un hotel de 5 estrellas, 500 habitaciones, no ocupó ninguna y dice que ocupó las 500 y listo, lavó todo el dinero de esa noche, ¿no? O puede determinar que el casino perdió y bueno, lavó dinero por ese lado. Digo, un país que incumple 25 de las 28 recomendaciones, me parece que debería mirar el gobierno nacional hacia el ombligo. Y por último, para recordar un solo episodio, vamos a contar algún pormenor de ese episodio, el avión detenido en Barcelona con los hermanos Julián salió de la base aérea de Morón, no de Santa Fe ni de Rosario, salió de la base aérea de Morón. La droga se cargó
en la base de Morón, que ahora es aeropuerto civil. Atención, hablo de base aérea porque era como lo conocíamos antes, ¿no? Pero ahora es aeropuerto civil. Se cargó ahí. Las autoridades argentinas, bien, gracias. La DEA, que fue la agencia norteamericana contra la droga, que fue la que detectó el cargamento, no le pasó información a las autoridades argentinas, sencillamente porque no confían en las autoridades argentinas. Le pasó la información a la policía española. Cuando el avión llegó, obviamente, en 2 minutos los tenían adentro a los tipos. Bueno, me parece que es hora de que el gobierno mire hacia adentro y deje de hacer política barata con esto de las acusaciones de narcotráfico en la provincia de Santa Fe. Bien, y siguiendo con esta cuestión de análisis y la voz de uno de los referentes más importantes del socialismo y en este caso también del Frente Amplio Progresista, hay un medio, en realidad, bueno, hoy en lo que es el canal público, en Canal 7, que justamente se llama 678. Canal estatal, dice usted. Canal estatal, que dicen que es el periodismo militante, el nuevo periodismo. Y ha hecho referencia, ¿no? Y lo compara y dice que Wiener es soldado de Mañeto. En esta pelea Clarín-Gobierno, ¿ves lo que dicen? Wiener y Estensoro, soldados de Mañeto. Triste es decirlo, pero el otrora esperanzador Hermes Wiener ya ni se diferencia de las Estensoro, las Morandini y las Bullrich. Sobre la famosa frase del miedo compró, o simula haber comprado, la trampa de Clarín, quedando pegado a los cacerolos que odian, con Macri incluido. No le tenemos miedo, no le tenemos... ¿A quién no le tiene miedo, señora? No le tengo miedo ni a la presidenta. Una entrevista con un hombre que respeto muchísimo, que es el doctor Hermes Wiener, hablando del miedo. Les quiero mostrar la charla que mantuve con Wiener. Hay un común denominador que está dado por la forma de gobernar. Y nosotros no queremos que nos manden como nos quiere mandar la ciudad presidenta, ¿no? Esto de que téngame miedo, la gente no le tiene miedo. Y no va a tener miedo de acá en adelante. Doctor, me sorprende que usted también crea que dijo ténganme miedo. ¿De verdad usted cree que ella dijo ténganme miedo? Lo escuché yo, lo vi. No puede decir ténganle miedo a Dios y un poco a mí. Yo lo vi varias veces en repeticiones. Como bien señala Víctor Hugo, la presidenta fue maliciosamente tergiversada. Si un funcionario comete algo, un delito, lo que hay que hacer es meterlo preso, hacerle juicio, procesarlo, indagarlo, pero si no hacían tal cosa, les ponía multas que tenían que pagar de su propio matrimonio, tal obra debía hacerse en 30 días, en 40, tenía aterrorizado a todo el mundo, pero no hay que aterrorizarse, solamente hay que tenerle temor a Dios. Y a mí en todo caso también un poquito, porque la verdad, por lo menos los funcionarios que dependen de mi nombramiento, o sea, los que son responsabilidad mía, porque está la responsabilidad del funcionario, pero también está mi responsabilidad, porque todos y cada uno de los funcionarios, o por lo menos la gran mayoría, he firmado yo los decretos. Con esta mala intención fue tergiversada. Víctor Hugo debe aclararle a Wiener su error. Esto de que téngame miedo, la gente no le tiene miedo. Y no va a tener miedo de acá en adelante. Doctor, me sorprende que usted también crea que dijo ténganme miedo. ¿De verdad usted cree que ella dijo ténganme miedo? Sin embargo, el socialista, perdón por la humorada, hizo caso omiso a la corrección de Víctor, seguramente con el objeto de evitar ser levantado en peso por Mañeto. Hoy. Bueno, Hermes, a ver, ¿qué reflexión deja la marcha del jueves pasado? Seguramente que la próxima concentración, ahora que la gente ha perdido el miedo, va a salir en mayor cantidad a la calle. ¿El miedo qué cree que tenía la gente? Bueno, creo que también fueron palabras de la señora presidenta, ¿no? Que me parece que fueron de alguna manera exageradas, ¿no? Continuamos escuchando el análisis de Luis Domeniani sobre esta situación tan particular, ¿no?, que se ha dado con respecto a esta declaración de la Presidenta de la República. Eso no forma parte de un periodismo militante. Yo soy militante político, sí, y soy periodista, es mi profesión, de la misma manera que un mecánico tiene la profesión de mecánico, el carnicero de carnicero o el médico de médico. Por lo tanto, es muy yo no hago comentarios sobre lo que dijo el periodista, de lo que dijo el otro, de lo que dijo el otro y de lo que dijo el otro. La verdad no me interesa, ¿no?
Si quiere que le haga un comentario, le haría un comentario sobre eso, nada más, ¿no? Es decir, me parece que el periodismo de ese tipo no sirve para nada, no aporta nada, que en todo caso compra un discurso, lo insiste, lo retransmite, lo vende, lo amplía. Le cambio o le reformulo la pregunta, Domeniani. ¿Cómo hace uno para sacarse esa camiseta siendo periodista político y, por ejemplo, en el caso de usted, militar en el radicalismo o en el FAP, y de repente sacarse esa camiseta para algún análisis o alguna opinión o alguna información que tiene que dar? Teniendo una mirada crítica sobre las cosas, por ejemplo, yo lo corté tal vez porque hablo mucho y entonces por ahí canso, pero en el caso de, por ejemplo, del narcotráfico en Santa Fe, uno debe decir que hay un pecado de ingenuidad por parte de las autoridades santafesinas. Entonces yo no tengo ningún problema en hacer esta crítica. Me parece a mí que realmente no han dimensionado el fenómeno al nivel que tenía. Y me parece que también había un pecado, y ese pecado de ingenuidad tiene una razón de ser. Esa razón de ser es que el gobierno santafesino pensó en su momento que ante la deuda de carácter previsional que está instalada en, digamos, que cuyo pleito está instalado en la Corte Suprema de Justicia, que bueno, que de alguna manera no había que tener algún grado de condescendencia o de no ataque al gobierno nacional, porque esto permitiría cobrar esa deuda que es fundamental y central para la provincia de Santa Fe. Todo esto dicho en un marco donde un gobierno nacional se apropia de los recursos de las provincias. Hoy la coparticipación federal es solo del 24%, el 76% de los impuestos se los queda al gobierno nacional. Y entonces me parece que esto es una táctica errada. Me parece que con este tipo de gobierno no decir las cosas no hace que uno logre algún objetivo válido, como puede ser cobrar la deuda que con uno tienen. Me parece que no, que hay que mostrar, no diría dureza, pero sí firmeza en estos temas, porque cuando viene la contramoneda es terrible. No solamente el gobierno de Santa Fe no ha cobrado ese dinero, sino que además ahora padece una campaña donde lo califican de narcotraficante. Me parece que esto es una forma de ver las cosas como se deben ver, es decir, en mi opinión, por supuesto, a lo mejor Wiener o Bonfatti no la comparten, pero no hace el hecho de que uno sea militante, hace que no vea los defectos dentro de la fuerza propia. Y si no viene esa campaña de la cual estamos viendo en los medios, en este caso de atacar muy fuerte a Santa Fe o Rosario, se lo ataca personalmente a Wiener y se lo trata de denostar diciendo que Wiener es una figura muy parecida de la Rúa y que es de la Rúa. Bueno, el que quiera decir eso tiene todo el derecho del mundo de decirlo. A mí me parece que Wiener es un hombre serio. A mí me parece que Wiener es un hombre que ha demostrado que ha hecho un buen gobierno en la provincia de Santa Fe y por eso volvió a ganar el socialismo, y que ha sido intendente de la ciudad de Rosario hace muchísimos años y que por lo tanto es un hombre con ejecutividad. Sí, tiene un estilo tranquilo, tiene un estilo no rimbombante, no es un buen orador, no tiene ese carisma que tenía Raúl Alfonsín, por supuesto, pero a ver, no sé, hay montones de personas que gobiernan países y lo han hecho bien y no son precisamente carismáticas. Yo creo que la comparación con De la Rúa es una comparación absolutamente injusta desde el punto de vista de que De la Rúa ha sido un hombre que nunca había gobernado, solamente gobernó la ciudad de Buenos Aires, y tampoco lo hizo mal, pero que además digamos, protagonizó una etapa de la historia argentina que es siempre distinta a otra etapa de la historia argentina. Y me parece que una de las cosas centrales que lo diferencian a Wiener de la Rúa es algo que no tiene nada que ver con lo que pueda llegar a ser la consideración individual de los votantes o personal, ¿no? Me parece que Wiener está construyendo un frente, y un frente es algo muy distinto a una alianza. Una alianza es ponernos de acuerdo en la lista, vos vas primero, yo voy segundo, vos vas tercero, yo voy de candidato a presidente, vos vas de vice. Esto es una alianza, es una cosa circunstancial para enfrentar una elección.
Un frente es un conjunto de partidos que deciden una política común y que por supuesto finalmente van a decidir listas, pero que deciden una posición común. El frente va más allá de las elecciones. La alianza, como bien se vio en el caso de la Rúa, termina prácticamente con las elecciones. Bien, última voz de el tema Wiener, para seguir conociéndolo un poquito más. En este caso habla de inflación, productividad, algunos temas que me parece, en caso del primero, que se guardan debajo de alguna alfombra, ¿no? A ver qué dice. Los trabajadores están con malestar, salen, se quejan. La clase media está descontenta, sale y se queja. Y uno dice, bueno, pero están faltando algún actor político, una oposición que, decíamos nosotros, le dé oferta a esa demanda. ¿O no es el momento todavía? No, yo creo que siempre es momento, porque lo que necesitamos es que esos movimientos, como los movimientos sociales, que se han adueñado, digamos, de una propuesta muy interesante en su masividad, necesitan institucionalizarse. Y por eso creo que realmente la búsqueda de la institucionalización, ya sea por sus propias fuerzas, por sus propios corrientes, o bien en el acompañamiento de otras fuerzas políticas y sociales, vamos a encontrar realmente que hay una amplia capa de la población que requiere de un cambio. Y el tema que es diferente es el tema de los trabajadores, ¿no? Que esta movilización del martes pasado fue un reclamo muy claro alrededor de las demandas que hacen los trabajadores, ¿no? En cuanto al mínimo no imponible, hoy una barbaridad que 5.000 pesos por mes amerite tener un impuesto, ¿no? Bueno, el tema del dinero de las obras sociales, el tema de las jubilaciones, que no se paga lo que corresponde y que se acumulan los juicios. Lo que hay que ver es que lo que sintetiza todo esto es un malestar con el gobierno, ¿no? Entonces aquí hay un gran responsable, que es un gobierno que no le da respuesta a la demanda de la gente. Este gobierno que hoy se dice no le da respuestas a la gente, tenía hace un año nada más el 54% de los votos. ¿No? Digo, ¿hay un deterioro tan acelerado o el 54 fue un espejismo? ¿O ahora hay un malestar exagerado? No, que fueron los últimos momentos del crecimiento interesante que tuvo Argentina. Hoy pensar en el crecimiento de tasas chinas es algo absolutamente irrisorio. Y por lo tanto creo que hoy la construcción que se está realizando es una construcción que viene manifestándose en contra de un gobierno y que está buscando una propuesta para salir adelante. Nosotros desde el Frente Amplio Progresista, este año, lo hemos dedicado